días, México. Bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar aquí esta mañana. Es día miércoles 25 de febrero. Estamos en 2026 con las noticias, la información, lo que está ocurriendo en este momento en México y otras partes del mundo. Así que empezamos. Esto es lo más importante. Federaciones internacionales de fútbol y funcionarios europeos manifestaron su preocupación por la seguridad en México de cara al Mundial 2026 tras la captura y muerte de Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho. Los organismos de Portugal y Bolivia informaron que darán seguimiento a la situación para decidir sobre sus viajes y encuentros amistosos. Por su parte, el coordinador de turismo de Alemania pidió analizar las condiciones de riesgo para los aficionados de su país. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, expresó su confianza total en la presidenta Claudia Sheinbaum y en las autoridades mexicanas para la organización del Mundial 2026. Infantino aseguró que México será una sede espectacular y que el organismo mantendrá un monitoreo constante de los acontecimientos. Destacó que en todos los países, dice Infantino, en todos los países ocurren incidentes y que las instituciones correspondientes garantizarán el orden durante la competencia. Esto dijo en conferencia desde Barranquilla, en Colombia. México es un gran país, es un país de fútbol. Como en cada país en el mundo pasan cosas, no vivimos en la luna o en otro planeta, pasan cosas. Por esto tenemos estados, por esto tenemos policías, autoridades que van a asegurar el orden y la seguridad. Entonces, de mi parte, de parte de la FIFA, confianza absoluta en la presidenta Sheinbaum. En México estamos en contacto regular con la presidencia y las autoridades y seguimos de toda manera la situación. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que el país cuenta con todas las garantías necesarias para la realización de la Copa del Mundo y descartó riesgos para los visitantes. ¿Qué garantías hay para que se realice el Mundial en esta sede? Todas las garantías. Todas las garantías. No hay ningún riesgo para los visitantes. Ninguno. El presidente de los Estados Unidos que dio su informe, el Estado de la Unión. Ayer fue el primer informe de Estado de la Unión del presidente Donald Trump y, entre otras cosas, bueno, pues se adjudicó o presumió la captura y la muerte de Nemesio Ceguera, sin mencionarlo, pero todo el mundo entendimos que estaba hablando del Mencho a la hora de referirse precisamente a este individuo. El presidente Trump afirmó en su discurso de ayer que abatió a uno de los líderes del cártel más siniestros, en referencia al Mencho, muerto el domingo en este operativo del ejército mexicano en Tapalpa, Jalisco, del que hemos hablado amplísimamente. Ante el Congreso, sostuvo que su administración declaró a los cárteles como organizaciones terroristas, calificó al fentanilo como arma de destrucción masiva y aseguró que han frenado casi por completo el ingreso de drogas por mar a su país. También hemos derrotado a uno de los capos de los cárteles más siniestros de todos. Eso lo vieron ayer. Y bueno, pues es parte de lo que se ha dicho. Estaremos hablando de este informe del Estado de la Unión presentado ayer por el señor Donald Trump. Le cuento también que la directora de la Oficina Nacional de Política de Control de Drogas de Estados Unidos, Sarah Carter, afirmó en sus redes sociales que su país trabaja día y noche con México para eliminar a los cárteles tras reunirse en Palacio Nacional con mandos militares y de seguridad mexicanos. Junto con el embajador Ronald Johnson, felicitó a las autoridades por el operativo en el que murió Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, y destacó un decomiso de metanfetamina y fentanilo en Baja California Sur. El gobierno mexicano no ha informado sobre este encuentro todavía.
El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, anunció el levantamiento del código rojo en el estado tras la jornada de violencia que siguió a la captura y muerte del Mencho. A pesar de esta medida, la Mesa Estatal de Seguridad permanecerá en sesión permanente para coordinar las labores de vigilancia en la entidad. El mandatario informó que las actividades económicas y los servicios financieros comenzaron su proceso de normalización en las principales regiones. El transporte público en el área metropolitana de Guadalajara alcanzó una operatividad del 70%, mientras que los sistemas masivos y las rutas hacia Puerto Vallarta funcionaron con regularidad. El secretario de Seguridad Estatal reportó que se registraron bloqueos en más de 500 puntos durante el domingo pasado. Fíjese nada más. Se registraron bloqueos en más de 500 puntos durante el domingo pasado, de los cuales la mayoría ya fueron liberados. Las clases presenciales en todo Jalisco se reanudan este miércoles 25 de febrero tras las mejoras en las condiciones de movilidad. Y bueno, pues se tiene noticia de que hoy en la conferencia matutina de la Presidenta de la República se va a presentar, se va a explicar y a exponer la propuesta de reforma electoral, pese a que aún no tiene el consenso con sus aliados Partido Verde y Partido del Trabajo. Al concluir un encuentro de hora y media en Palacio Nacional la tarde de este martes, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, calificó la reunión como amable y cordial, pero informó que la iniciativa se hará pública sin el aval total de la coalición. Así que van a exponer el día de hoy en la conferencia de Sheinbaum, van a exponer la reforma que desea el oficialismo, que va a mandar como iniciativa la próxima semana. Tendrán el Verde y el Partido del Trabajo 4 días para reflexionar, y el próximo lunes se verá la presentación formal o el envío formal de la iniciativa, pero se ha decidido presentarla hoy sin contar con el 100% del acuerdo con sus aliados en el Congreso, Verde y PT. Así que vamos a estar al pendiente para informarle puntualmente de qué va esta iniciativa. Ya hay bastantes adelantos, hay análisis por doquier de lo que puede venir con esta iniciativa de reforma, con una reforma electoral que estaría impactando, según lo que ya se puede saber, estaría impactando severamente el gasto, los recursos para la autoridad electoral. Se está previendo una reducción importante, una reducción significativa de recursos económicos, ni más ni menos que para la autoridad electoral, y también ajustes que van a reducir los espacios para los partidos minoritarios. Básicamente estamos viendo que más que desaparecer plurinominales, ya lo adelantó la presidenta, más que desaparecer plurinominales, lo que se está adelantando es que se vayan a campaña, que los plurinominales sean por votación. Y bueno, pues un conjunto de medidas importantes de las cuales hablaremos ampliamente esta mañana, y estaremos al pendiente para presentarle lo que se explique, precisamente lo que se exponga de esta reforma electoral para México. Así que se está hablando incluso de reducciones cercanas al 25% del gasto de dinero público en el espectro electoral. Así que veremos qué tipo de reducciones de recursos económicos se presentan, tanto para los partidos políticos, para lo que son sus recursos para operar, y también para la propia operación de la autoridad electoral. Así que iremos viendo el asunto y se lo informaremos puntualmente. Aquí tenemos a Monreal, lo que adelantó Monreal sobre el tema. La Comisión Presidencial para la Reforma Electoral ha concluido. La presidenta la presentará como suya en los temas más relevantes. Y la redacción de la iniciativa
concluirá fin de semana, todavía para dar tiempo a una reflexión mayor de los aliados, y la iniciativa formal ya redactada estaría prevista para presentarse hacia el lunes. ¿En qué no estuvieron de acuerdo, diputado? Es lo que hemos dicho, ¿no? Que todavía hay acuerdos, aunque hay algunas todavía indefiniciones. Pero mañana se sabrá, mañana les dará a conocer la presidenta los puntos que ella plantea. Mañana es hoy, el día de hoy es que se espera que se presente esta explicación de esa reforma que se pretende en México en materia político-electoral. Y le cuento también que la Cámara de Diputados aprobó por mayoría calificada, no hubo cambio alguno, la reforma constitucional para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales. En lo general obtuvo 469 votos a favor, en lo particular 411 a favor y 58 en contra. El dictamen fue enviado a los congresos estatales y requerirá el aval de al menos 17 para ser constitucional. La reforma fija una jornada de 40 horas con un día de descanso pagado por cada 6 trabajados. Las horas extras se pagarán al doble con tope de 12 semanales. Si se rebasa, se cubrirán al triple. Se prohíbe el tiempo extra para menores de 18 años. Y durante la discusión, el líder de la bancada del PRI, Rubén Moreira, reclamó que el dictamen aprobado en la Junta de Coordinación Política era distinto al que se llevó al Pleno. Así que ahí hay un tema. La diputada por Morena, Mayra Dolores Palomar, aseguró que la reforma será en beneficio de los trabajadores. Aquí dos de los momentos que se vivieron en la Cámara de Diputados, que aprobó por mayoría calificada y sin cambio alguno esta reforma, esta mayoría calificada sin cambio al dictamen que se presentó, pero Moreira pues llamó la atención respecto a que el dictamen aprobado en la Junta de Coordinación Política era distinto al que se llevó al Pleno. Aquí, estos dos momentos. Compañeras y compañeros, está a favor de la disminución de la jornada laboral. Y lo vamos a votar así en lo general, de 48 a 40 horas laborables por semana. Pero mis compañeras y mis compañeros han sido claros. Ese no es el espíritu de la reforma que se prometió y se impulsó. El espíritu son 5 días de trabajo por 2 de descanso, no 6 por 1. Hoy por la mañana en la Junta de Coordinación Política le comentaba a los compañeros que la integran que aquí en la mesa directiva, señor presidente, hay un dictamen de una iniciativa que salió de la mayoría. Hoy estamos ante esta reforma que toca el corazón de nuestra Constitución mexicana. Desde 1917, el artículo 123 nació para equilibrar la relación entre el capital y el trabajo. Hoy honraremos ese espíritu estableciendo en la Constitución que la jornada laboral será de 40 horas semanales. Es justicia histórica. Esta propuesta emana del compromiso 60 de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum. Le informo también esta mañana que la Suprema Corte de Justicia de la Nación canceló por unanimidad el amparo que protegía al exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de una orden de aprehensión por delincuencia organizada, que es de lo que lo han acusado. Las 5 ministras y los 4 ministros votaron a favor de la decisión, aunque hicieron fuertes críticas a la metodología, a los argumentos, al proyecto que presentó la ministra Lenia Batres. Así que hubo muchas críticas al proyecto, pero votaron por unanimidad a favor de cancelarle ese amparo al exgobernador de Tamaulipas. La decisión permitirá que la Fiscalía General de la República ejecute la acción legal. En un video
Francisco Javier García Cabeza de Vaca calificó la resolución como una muestra de sometimiento de la justicia a los intereses del partido gobernante Morena. El exgobernador denunció que su caso fue manipulado y fue retrasado deliberadamente para quedar en manos de una ministra afín al gobierno federal. Aseguró que continuará su defensa legal desde el extranjero y vinculó la ofensiva en su contra con sus denuncias previas sobre redes de corrupción y el manejo, el robo de combustible y el huachicoleo fiscal y todo lo que se ha dicho al respecto de este tema, pues por parte del exgobernador de Tamaulipas. Aquí parte de su reacción y su respuesta frente a lo que él mismo anticipó. Tuvimos una entrevista con García Cabeza de Vaca, que era una réplica a lo que aquí se dijo de él sobre esta circunstancia. Hemos tenido en los últimos días posturas diversas acerca del caso Cabeza de Vaca y él mismo nos dio una réplica, nos solicitó una réplica y ahí anticipó que iba a pasar lo que pasó. Es decir, habló de la conformación actual de la Corte y anticipó que ocurriría lo que vimos, que fue la votación a favor de que se le quite este amparo. Pero es singular lo que pasó ayer, ¿eh? Muchas críticas de los ministros a la forma en que se presentó el proyecto, pero al final de cuentas votaron por lo sustantivo, que es quitarle el amparo a Cabeza de Vaca. Lo fueron empujando hasta que entró la nueva Suprema Corte, electa bajo los acordeones que ellos mismos repartieron y que casualmente le llegara a la ministra Lenia Batres Gualdebarrama. Y entonces sí, avanzaron para sacar una resolución a modo. Eso confirma que no les interesa la justicia, les interesa perseguir a un opositor que en el año 2019, cuando aún era gobernador de Tamaulipas, descubrió, decomisó y denunció formalmente las redes criminales de huachicol fiscal que operaban en el Estado y que robaban recursos públicos de los mexicanos a través de evasión de impuestos. Le informo esta mañana que el hijo de la alcaldesa de Bacanora, en Sonora, Nora Alicia Biebich Duarte, murió este martes tras un ataque armado registrado en una carretera Hermosillo-Mazatán. La agresión ocurrió a la altura del kilómetro 60 cuando las víctimas circulaban en una camioneta Jeep. El fiscal general del Estado, Gustavo Rómulo Salas Chávez, informó que la víctima de 36 años murió desangrada a consecuencia de impactos de bala recibidos en las piernas. La Fiscalía General de Justicia de Sonora descartó que haya sido un atentado directo contra la presidenta municipal, pues los disparos se concentraron del lado del conductor. Según las primeras investigaciones, el suceso trágico, se originó tras una disputa de tránsito en la que el agresor intentó evitar que lo rebasaran en la carretera de Hermosillo-Mazatlán. Así que lamentablemente falleció el hijo de la alcaldesa de Bacanora, Sonora, en este suceso, y es lo que se reporta por parte de la Fiscalía de este estado de la República. El mundo. Y como le contaba yo hace momento, en su informe del Estado de la Unión en Estados Unidos, el presidente Donald Trump, que dio un discurso larguísimo, por cierto, estuvo largo el discurso del presidente de los Estados Unidos, y habló de las maravillas que ha hecho en su gestión, habló de lo bien que está Estados Unidos, habló de varias cuestiones, incluido el tema del Mencho, sin mencionar el nombre del Mencho, pero todos entendimos que se adjudicó en buena medida el mérito o parte del mérito de la captura y muerte de este personaje fundador y líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Estamos hablando de que Donald Trump dijo que su país está más fuerte que nunca, que está más fuerte que nunca y más respetado que nunca,
y bueno, pues habló de la economía, habló de lo que ha hecho para fortalecer a la economía estadounidense, habló de la migración y de cómo ha reducido sustancialmente la migración, habló de cómo ha reducido el tráfico de fentanilo, también se detuvo de esta manera, hablando de la reducción importante del tráfico de fentanilo, y habló de la caída de a quien llamó uno de los más siniestros líderes del narco que hemos tumbado, fue la expresión que usó, hemos tumbado, en alusión clara a Nemesio Oseguera, alias El Mencho. Así que esto es parte de lo que Donald Trump dijo, de lo que hablaremos más ampliamente esta mañana, pero fue una larga locución la que pronunció ayer el presidente de los Estados Unidos. Por cierto, que el arancel que lanzó después de que la Corte Suprema de su país le diera una sacudida, a la final de cuentas le tumbó, hablando de tumbar, le tumbó su estrategia de aranceles bajo la lógica de que estamos en emergencia, de que Estados Unidos está en emergencia, y bueno, pues ahora bajo otra dinámica ha decidido establecer un arancel para todos. Algunas excepciones, hay que decirlo, porque está el TEMEC, pero bueno, el arancel global de 10% a las importaciones que lleguen a los Estados Unidos, bueno, pues ya entró en vigor, según lo anunció el propio gobierno de los Estados Unidos. Así que vamos de la mano con el tema del arancel al 10% global y siguiendo de cerca los planteamientos que hizo Donald Trump en este informe del Estado de la Unión. Al menos 28 civiles murieron y 39 resultaron heridos en un ataque de las fuerzas de apoyo rápido contra la localidad de Mustarija, en Darfur del Norte, según la red de médicos de Sudán. La ofensiva, que incluyó ataques a instalaciones sanitarias y provocó desplazamientos, se produjo en una zona controlada por el líder tribal Musa Hilal. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas expresó su preocupación por la violencia en Sudán y exigió el cese inmediato de los combates, al advertir que los ataques contra civiles y personal humanitario podrían constituir crímenes de guerra. Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, denunció ante el Consejo de Seguridad que las violaciones de derechos humanos en la guerra de Ucrania han sido generalizadas y que el conflicto ha dejado más de 15,000 civiles muertos y 41,000 heridos desde 2022. Alertó además sobre el impacto en niños, los ataques contra infraestructuras críticas y los riesgos para instalaciones nucleares. El secretario general de la ONU instó a ambas partes a cesar los ataques contra civiles, a aplicar una moratoria inmediata y avanzar hacia un alto al fuego pleno e incondicional que permita una paz justa, una paz duradera. De todo esto estaremos hablando esta mañana para usted, gracias al público que está oyendo la radio a través de Grupo Radio Centro en el país, gracias a quienes están en nuestro sistema multiplataforma de Aristegui Noticias y muchas gracias a quienes ven y oyen este programa en México, en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, en internet a través de www.aristeguinoticias.com. Eric Casas